Y el 92% de los recursos del agro, el 92% de los recursos del agro se va en subsidios y no les alcanza plata, o sea, es un bolsillo roto para el Estado y gobierno a gobierno, hay paro. Todos los gobiernos paro y entonces le damos plata y paro y le damos plata y más plata y cada vez más y más plata y no se soluciona el problema de fondo. Y entonces el pobre señor, clase media, clase baja, todos nosotros, mortales comunes, somos los que no estamos organizados, somos la mayor parte de la población, pero no estamos organizados y somos los que tenemos que pagar todo eso que se están negociando todos estos chantajistas y luego del otro lado el gobierno que no es capaz de frenarse. Un tiro en el pie porque está apoyando para que los productos sean más caros, para que la educación sea más mala, para que los estudiantes de las universidades públicas sean más vagos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y hoy vamos a hablar de nuevo de paros. Ya hemos hecho como 3 episodios de paros, porque es que este país va de paro en paro. Se encanta. Entonces yo no sé qué va a hacer Iván Duque. Bueno, empecemos contando qué es lo que pasa mañana jueves. Mañana hay un gran paro nacional y entonces todo lo que se les pueda ocurrir. Negritudes, indígenas, estudiantes, profesores, camioneros, leí también que los cafeteros, los arroceros. Los gremios, sindicatos. Mejor dicho, usted flacos. Que no tiene nada que hacer mañana salga ahí porque la moda es hacer un paro. Entonces, yo creo que a mí más que el gran paro nacional y que toda esta gente intentando ver cómo colapsa el país, lo que más me preocupa es la actitud del gobierno, porque no creo que el gobierno ya haya cambiado respecto a cómo actuó en las veces pasadas. Entonces, pues no creo que la cosa se vaya a solucionar fácilmente. Y tengo una pregunta para ustedes y es, a ver, el gobierno de Iván Duque, hasta donde yo me acuerdo, pactó con los estudiantes, ¿verdad? Sí. Y pactó también con la minga indígena, ¿verdad? Bueno, los estudiantes y la minga indígena van a parar mañana. Entonces, ¿los millones que les dio Duque, qué o qué? Eso no sirve de nada, mira. Bueno, es un gran paro, convocado por el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario. Y exigen las siguientes cosas, ya para responder tu pregunta. El cumplimiento de los acuerdos, entiéndase Gobierno Santos, Cuba, FARC, sí. El cumplimiento de esos acuerdos. Pero estás hablando de las exigencias de quién? De las exigencias del paro en general, del Congreso de los Pueblos, que es quien convoca. El que convoca es el Congreso de los Pueblos y se suma CUT, FECODE. Bueno, sí, seguro etcétera. esas que vas a leer son las exigencias generales, pero luego tú ves cada uno y salen cada con uno cada tiene cosa. unas exigencias particulares. Sí, pero bueno, por todo. dale. Pero digamos, en general, el paro es por el cumplimiento de los acuerdos, la defensa del proceso revolucionario en Venezuela, descarados estos comunistas, acabar con el Plan Nacional de Desarrollo que profundiza el modelo minero energético, que despoja y destruye territorios. Esto me parece un absurdo y hago acá un paréntesis, porque según The Observatory of Economic Complexity del MIT, Colombia exportó en 2017 39 billones de dólares. Y de esos 39 billones de dólares que exportamos, 28% es petróleo crudo, 20% briquetas de carbón, 5,3% refinado de petróleo y 3,7% oro. Es decir, el 57% nada más de esos, falta el cobre y otra cantidad de rubros, pero dentro de esto ya está el 57% de nuestras exportaciones y esta gente quiere acabar con el sector minero energético, que es el motor de desarrollo del país. En fin, el cumplimiento de los derechos económicos, que el único derecho económico que yo personalmente reconozco es la propiedad privada, que de ahí derivan, digamos, otros derechos, la libre empresa, etc. Pero bueno, ¿qué es el Congreso de los Pueblos? Que es el que está convocando a este gran paro. Es un movimiento social y político de extrema izquierda. Son hermanos, y así se reconocen, hermanos, son emparentados con la Marcha Patriótica, que es este movimiento fundado por Carlos Lozano Guillén, que fue el director del semanario Voz, un gran intelectual de izquierda, miembro del Partido Comunista, que el Partido Comunista nace en las FARC, también fundado por Piedad Córdoba y por Gloria Cuartas. Esto de alguna manera es para darles a entender que detrás de todo esto en realidad no hay intereses nacionales o sociales, sino son intereses políticos de unos grupos de presión de la extrema izquierda, FARC, Partido Comunista, Marcha Patriótica, petrismo, etc. Todo eso
digamos, mancomunado para generar este caos. Son intereses políticos y son intereses políticos de los socialistas. Y es lo que, también como para responderle a Vane, desde mi punto de vista, ellos no pretenden lograr esos objetivos que dicen, esas marchas no son para esos intereses que están buscando. Ellos no quieren más plata, ellos no quieren más tierras, eso es como lo que se ve en lo superficial, pero ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo profundo es el objetivo de desestabilizar por completo el gobierno. Ya lo hemos dicho, ya lo dije yo y también lo hemos dicho nosotros. Y lo han logrado. En capítulos anteriores, lo que buscan es una desestabilización completa, por eso se llama paro general nacional. Quieren tumbar a Duque. Quieren tumbar a Duque. Poner un gobierno socialista. ¿Y esto qué es? Esto es simplemente una lógica socialista, la lógica de cualquier persona socialista. Si mis intereses no son logrados a las buenas, pues los voy a realizar a las malas. Y es lo que siempre ha sucedido desde que pues, tenemos un conflicto armado aquí en Colombia, ¿sí? Ellos lo que buscan es tomarse el poder, sea a las buenas o a las malas. No lo pudieron hacer a las buenas, lo quieren hacer a las malas. Y digamos, por ejemplo, yo vi una entrevista que le hacían, digamos, a un indígena y le preguntaban lo mismo, porque, hombre, ustedes ya les dieron, ustedes ya cortaron algo con el gobierno, ¿qué pasó? Porque siguen en la minga. Y dicen, no, es que nosotros lo que queremos sobre todo es un cambio del modelo económico. Y lo dijo así textualmente. ¿Y qué es un cambio de modelo económico? Simplemente, pues, vamos a crear, es un socialismo. Sí. Y eso es lo que están esperando y eso es la búsqueda, al fin y al cabo, de todo eso. Ahora, yo creo que más allá, digamos, esto es importante para la gente que está en su casa y que, digamos, ve que es un trabajador. La mayoría de la gente es así, se levanta, trabaja, en la noche ve el noticiero e intenta formar alguna opinión con lo que ven las noticias. Entonces, este tipo de aclaraciones yo creo que son importantes para eso. Pero más allá de eso, yo diría que, digamos, a esa gente no la vamos a convencer, no la vamos a sacar de ahí. Yo diría que nuestros gritos deben ir hacia el gobierno, que se supone que es el que nos debiera escuchar porque somos nosotros los votantes. Y ver otra vez que Iván Duque, es decir, ¿cuánto duró la minga? Casi 30 días, 27, 28 días, en los que hicieron lo que quisieron, en los que paralizaron el suroccidente del país, quebraron empresas, dejaron a gente, imagínese un trabajador, digamos, humilde, que trabaja en una tienda que durante 27 días no recibió sueldo, de qué comió su hijo, de qué comió su familia, su esposa. Eso fue lo que hicieron y eso es culpa tanto de los que hicieron la minga como del gobierno que no hizo nada para sacarlos. Entonces, si eso pasó con la minga, si ahora se le juntan todos estos e Iván Duque va a reaccionar de la misma forma que reaccionó en este momento, pues ya lo tumbaron. Es preocupante y uno se pregunta qué medidas va a tomar Iván Duque. A mí me gusta mucho una frase de Reagan. Reagan decía, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. ¿Y a qué voy con esto? No me sorprende que hagan paro la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, FECODE, CTC, Petrismo. No, eso no me sorprende. Ellos viven en paro permanente cuando han trabajado. Me preocupa es que los grandes gremios de este país, arroceros, cafeteros, paneleros, lecheros, etcétera, un largo etcétera, también van a entrar en paro. Hombre, y el 92% de los recursos del agro, se va en subsidios y no les alcanza plata, o sea, es un bolsillo roto para el Estado y gobierno a gobierno. Hay paro. Todos los gobiernos paro y entonces le damos plata. Y paro y le damos plata. Y más plata y cada vez más y más plata y no se soluciona el problema de fondo. Y es que a eso se ha venido resumiendo la política en este país. Por lo menos en este país es como se ha venido resumiendo la política. Es cómo vamos a darle más plata a tales grupos de presión. ¿Cómo vamos a hacer cómo le vamos a dar todo eso y cómo van a gastar esa plata? Y digamos, en el tema digamos, de elecciones, pues se resume en consecuencia en quién de estos candidatos van a ser el que más prometa cosas gratis. Y eso es finalmente lo que está sucediendo. Y me parece a mí como para decir lo caraduras que son estas personas, me parece es cuando dicen, no, es que nuestro propósito es protestar por los asesinatos de líderes sociales. Y yo quiero decirles, señores, los líderes sociales están siendo asesinados es por los grupos armados ilegales, por las FARC, por las disidencias, el ELN. Entonces, quiero decir, ustedes, ¿con qué cara van a decir que vamos a protestar por eso cuando ustedes no le dejan, digamos, al Estado actuar, cuando el Estado tiene que gastarse todo su presupuesto en
en saciar las ganas de más dinero de ustedes. Entonces, me parece a mí lo más caradura posible que ustedes dicen vamos a pelear por los líderes sociales cuando ustedes no le dejan al Estado realizar la función primordial del Estado, que es la seguridad y la defensa de su territorio. Sí, no, y lo más triste es que el que más se ve perjudicado acá es la persona inocente del común que trabaja todos los días y por todos los lados. Porque entonces, si van a parar, van a tener problemas para movilizarse. Luego vienen entonces los gremios y dicen que hay que cerrar las importaciones de café, que no hay que importar azúcar, que no hay que importar todo lo que se les ocurre, los gremios poderosos, y entonces Duque por complacerlos los deja, y Duque por complacerlos deja que paren todas las carreteras, y Duque por complacerlos le da plata a los indígenas y le da plata a las universidades públicas, y entonces el pobre señor, clase media, clase baja, todos nosotros, mortales comunes, somos los que no estamos organizados, somos la mayor parte de la población, pero no estamos organizados y somos los que tenemos que pagar todo eso que se están negociando todos estos chantajistas, y luego del otro lado el gobierno que no es capaz de frenarse y hacer, por ejemplo, lo que hizo Margaret Thatcher, que le dijeron, le vamos a hacer una huelga de hambre si no nos da lo que queremos, muéranse, si quieren morir, muéranse. Claro. Yo creo que el Estado sí tiene una responsabilidad, y es que no ha hecho la labor de árbitro bien. O sea, se ha metido como el papá, que mijo, venga, le doy plata para salir con su novia, tenga para esto, no le enseña responsabilidad. Nosotros tenemos a nuestros campesinos viviendo del Estado. Viviendo del Estado, entonces todos los gremios nos piden plata, los cafeteros especialmente. Si el café no es rentable, pues hombre, dedíquense a otra cosa. Hay que dejar que los campesinos compitan. No, ¿cuál es el mito los campesinos tienen que competir? ¿Cuál es ese mito de que quieren seguir viviendo del café? Yo diría que antes de eso, yo diría que no debería seguirle el juego al mismo lenguaje que ellos plantean, porque ¿qué dice un gran arrocero cuando quiere que le den dinero? Dice, es que ¿cuántos empleos de los pequeños campesinos? Es que no son los campesinos, porque cuando tú dices campesinos la gente va a creer que es el pequeño agricultor. No son los campesinos pequeños los que tienen todo ese dinero. Ellos son los grandes terratenientes. Ellos son los que se benefician con todos esos subsidios, ellos son los que se benefician cuando piden y el Estado les hace caso de cerrar fronteras en temas comerciales. Hombre, el arroz es uno de los productos que más caro que se produce aquí en Colombia, quiero decir, respecto a cómo se produce en otros países. Y seguimos nosotros protegiendo el comercio, protegiendo todavía el mercado del arroz aquí en Colombia. ¿Cómo lo protegemos? Aranceles de un poco más del 80% en arroz. Es increíble que nosotros no podamos entender que si somos malos para hacer algo, pues busquemos algo en lo que Mateo, sí somos ¿sabe qué buenos? me parece a mí más increíble? Porque digamos, yo entiendo que esa parte, esta gente, no los campesinos, sino los grandes empresarios y los grandes lobistas, para decirlo así, la cubren diciendo que es que tenemos no sé cuántos empleados que se van a quedar sin empleo. Entonces yo entiendo que se confundan ahí, eso hay que trabajarlo, pero lo que yo no entiendo es que la gente no vea claramente que si a uno le ponen en un país impuestos al arroz, a la panela, al café, pues uno va a comprar más caro. Sí. O sea, yo cuando vaya al supermercado, usted señor de estrato 3, cuando va al supermercado va a comprar todo muchísimo más caro. ¿Cómo no entendemos que es bueno que entren cosas baratas? ¿Por qué nos dicen que es malo que entren cosas baratas? ¿Cómo va a ser malo que nos vendan cosas baratas? Sí, para resumir, el particular que esté apoyando el paro nacional, más o menos está pegando un tiro en el pie porque está apoyando para que los productos sean más caros, para que la educación sea más mala, para que los estudiantes de las universidades públicas sean más bajos. No, es que pregúntele o pregúntese cada papá de familia o cada estudiante, si usted tuviera la oportunidad, si le dieran el dinero, ¿qué colegio escogería? ¿Uno público o uno privado? ¿Una universidad pública o una privada? Bueno, eso ya pasó con Serpilo Paga y todos escogieron, bueno, la gran mayoría. La gran mayoría escogieron, el 80% escogieron universidad privada, entonces... Colombia le tiene que meter a la competencia, en todos los sectores, educativo, agro, en todo, competencia, abrir el mercado, abrir las fronteras, bajar los impuestos, meterle mucho a la innovación.
Yo creo que se podría hacer un plan nacional articulado con las universidades para investigar semillas, para hacer que haya valor agregado en el campo, que no vendamos la papa así, por lo menos que empaquetemos la papa. Los campesinos no ganan precisamente porque no le dan valor agregado a sus productos. Esa es una de las cosas a las que también hay que meterle. Innovación. Y tercero, infraestructura. Es que no tenemos una vía que cruce desde el oriente de Colombia, todos los llanos orientales, pase las cordilleras y llegue a Buenaventura. O sea, llevar un container desde Villavicencio o desde Yopal hasta Buenaventura es más costoso que enviarlo desde Buenaventura hasta China. Entonces, hombre, tenemos que meter la infraestructura, innovación y competencia. Ni siquiera ir ¿sí, no? nuestros puertos están que se caen. Entonces, no, ni siquiera pueden llegar barcos para que podamos llevar esos productos al comercio internacional. Pero yo quiero decir solamente, pues yo para terminar, lo que quiero decir es que, y esto ya es un mensaje como para el líder, me parece a mí, y lo voy a decir así, el líder del paro, y es Gustavo Petro. Y es que Gustavo Petro, lo que estaba diciendo al principio, Gustavo Petro es un muy mal perdedor, no aceptó que no pudo ser presidente porque los colombianos no somos socialistas, y sin embargo lo que él busca es crear un modelo socialista aquí en Colombia por medio del desgobierno y la caída de Duque. Esa es mi tesis al final. Bueno, yo ya para cerrar, yo diría que, bueno, ustedes han resumido varias cosas importantes de lo que tiene que hacer el país, y a mí me da risa porque es que si uno se pone a pensar, o sea, desde mi idea de cómo se arreglan esas cosas, es que es muy fácil todo. Es decir, por ejemplo, lo que decía Yair, de que el valor agregado y todo esto, que eso por ejemplo se ve mucho en los cafeteros, o sea, si uno habla con cualquier persona que sepa de café en Colombia, le va a decir eso que tú decías. Hay que ponerle valor agregado, no puedes echar así el café porque no podemos competir en grano así y en cantidad. Le ponemos valor agregado, tal vez sí, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que hay unos gremios que están comodísimos viviendo así, y resulta que hay unos pequeños competidores que no pueden competir porque hay un Estado que protege a esos grandes. Luego lo de las carreteras y lo de los puertos, eso también se soluciona facilísimo, ¿no? Impuestos por obras. Dígale usted a varias empresas, no paguen tantos impuestos y haga usted mismo la carretera. Y ellos, como van a usar esa carretera, pues se van a asegurar de que esa carretera quede bien. Entonces eso es, digamos, las mismas APPs, las alianzas público-privadas que también pueden solucionar ese tema con una inversión privada. Bueno, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Reagan lo resumió hace rato. Ya veremos qué va a hacer Iván Duque, y esperamos que no se comporte, que aprenda de sus errores y que no se comporte igual como se comportó con la minga de esta guerrillera. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.